Cuando se entiende que la prosperidad viene del ahorro, de la inversión productiva, de que las empresas lleven a cabo sus proyectos, que los ciudadanos tengan más dinero en su bolsillo, el progreso no solamente aumenta, sino que permanece y mejora para todos. Y una evidencia es la Comunidad de Madrid, y tengo el enorme placer contar en el programa hoy con Rocío Albert, que es consejera de Economía de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo estás? Pues encantada de estar con vosotros. Qué gusto que estés aquí, ya sabes que estás en tu casa para lo que quieras. Oye, estamos hablando de un modelo de impuestos atractivos, porque se suele decir eso de modelo de impuestos bajos, pero no estamos hablando de impuestos bajos, son impuestos atractivos que incentivan a la creación de empleo y a la inversión, y estamos hablando además que con ese modelo se recauda más. La Comunidad de Madrid es la comunidad más generosa con el resto de comunidades de todas, recauda mucho más de lo que recibe y además mantiene unos servicios públicos excelentes. Cuéntanos un poco la situación actual y ese éxito y por qué hay que replicarlo en el resto de España, claro. Pues la verdad es que Madrid está viviendo uno de sus mejores momentos y creo que todavía lo mejor está por llegar, pero yo creo que no hay recetas mágicas y que no hay nada que el resto de las regiones o el resto de los países no pueda hacer, porque es una política que da confianza, es una política que se lleva aplicando 20 años, es una política que se basa en la seguridad jurídica, en la seguridad institucional, que es algo muy importante, el saber que no te van a cambiar las reglas del juego a mitad de partido. Como bien decías, es una política en la que los impuestos son incentivadores de la actividad económica. Nosotros no partimos de la idea de que los impuestos no tienen que existir, pero sí que los impuestos tienen que ser de tal manera que incentiven la actividad económica, que no se nos olvide, son las empresas y los autónomos son en definitiva los que generan la riqueza y el empleo, y entonces la administración lo que tiene que tener es una fiscalidad que le permita a su vez prestar los mejores servicios públicos, pero que las empresas son las que generan toda la riqueza y por tanto si no hay actividad económica no puede haber buenos servicios públicos, y eso se consigue además muy fácil. La gente no le gusta que hablemos de la curva de Laffer, pues no hablamos de la curva de Laffer, hablamos de actividad económica. ¿Cómo que a la gente no le gusta? No le gusta porque les molesta, pero podemos hablar todo lo que quieras de la curva de Laffer. Pero sin meternos en tecnicismos, lo cierto es que cuando tú tienes una política fiscal pues muy incentivadora, pues lo que haces es crear mayor base económica, y como la base económica es mucho más amplia, aunque recaudes menos por cada euro, al final la suma total, que es lo importante, pues tienes unos ingresos lo suficientemente elevados para poder dar los mejores servicios públicos. Yo no creo que, de nuevo, que sea fruto de la casualidad que tengamos los mejores hospitales de toda España y de toda Europa y prácticamente del mundo. Oye, nuestros hospitales, los madrileños, están en el ranking de los 10 mejores hospitales del mundo. Pues eso es posible porque tenemos una prioridad, pero una prioridad que se basa en una serie de presupuestos y una serie de ideas muy claras que no consisten en molestar al individuo, sino todo lo contrario. Y en eso es muy importante, porque cuando hablas con las empresas no quieren. Alguno claro. Te puede decir, bueno, pues si vienen, bienvenidas sean. Pero lo que quieren es reglas claras, la menor burocracia administrativa posible, es decir, que les quites todas las trabas burocráticas que existen, que suficientes tienen ya con sacar su proyecto económico adelante, y que además les facilites el camino, ¿no? Les facilites el camino quiere decir simplemente que les dejes llevar a cabo su actividad económica. Y entonces todo esto es lo que hace que Madrid esté viviendo un momento fantástico. Lo vemos con cualquier empresario que hablas, todos te dicen que quieren venir a Madrid, que quieren más proyectos, buscan otra cosa muy importante, buscan talento. Ajá. El talento es algo que también está floreciendo, este crecimiento que hemos tenido de universidades, de formación profesional, hace que la gente, que los empresarios, los inversores vengan a Madrid en busca de ese talento, que es un talento que florece y que es un talento más competitivo, tiene unos salarios más competitivos que los que te puedes encontrar en otros lugares del mundo. Ahora bien, esto con el gobierno central no funciona, porque claro. No se nos debe olvidar que desde que Sánchez es presidente de gobierno,
pues ha subido 69 veces los impuestos frente a las bajadas nuestras, que han sido de 31, pero no. Claro. Y lo que hace es que la inversión extranjera ha caído a la mitad. Por mucho que nosotros seamos los que más atraemos, claro, los valores son importantes también. Es que yo creo que eso es importante, lo que tú acabas de comentar, es decir, que Madrid va muy bien y que podría ir muchísimo mejor si no tuviese el freno del gobierno central, porque el gobierno central y Sánchez juega a la contra. Juega a la contra, efectivamente. Te dicen, oye, pues ¿por qué niegan que España va como un cohete si dicen que Madrid va bien? No, es que Madrid es el motor de la economía de España y si no llega a ser por las políticas que aplica Madrid, es que España ahora mismo estaría muchísimo peor de lo que ya es una situación que no es buena. ¿Cómo ves tú esto del cohete, del cohete que nos dice Sánchez que hay? Es una broma, yo creo que forma parte de su serial, que cada 2 días suelta una cuestión nueva para despistarnos de lo importante y despistarnos de una cuestión que es, a ver, señores, pero ¿cómo vamos a ser la potencia económica que nos pretende vender con una deuda en máximos históricos, con una deuda del 109, debemos ya 109% del PIB, debemos tanto dinero que es que ya no podemos hablar ni siquiera de generaciones venideras porque perderíamos el número de ellas que van a soportar ese horrible peso que va a ser la deuda pública. Cuando nos hemos convertido en el país, y a mí me da muchísima pena, vergüenza todo, con mayor desempleo de toda Europa, ni siquiera está ya Grecia por delante, cuando además la inversión extranjera, eso no deja de caer. Claro. Porque uno dice, bueno, no, pues mire, el impuesto de solidaridad, este mal llamado impuesto de solidaridad, que es impuesto de patrimonio 2.0, no es como ustedes dicen, al final ha recaudado 560 millones. Primero se puso con premeditación y alevosía al final, pero es que claro, lo que nos dicen es cuánta inversión podría haber llegado si usted no hubiera hecho todo esto, que es lo que... La razón por la que lo han eliminado en todos los países de nuestro entorno, porque el efecto recaudatorio es mínimo y el impacto negativo es mucho mayor, es decir, recaudas menos en términos reales, ¿no? La verdad es que a Madrid, si se nos dieran las condiciones de como país, ya no las que ponemos nosotros como región, pues y el país, no solo Madrid, toda España iría muchísimo mejor, pero con subidas constantes de impuestos, con cambios de reglas, con incrementos de los costes laborales de los trabajadores, con posibles restricciones a las ganancias de los directivos por parte del gobierno central. ¿Cómo va a funcionar este país? Pues de cohete será, pues como decía antes nuestro amigo Ruiz Jarabo, en lugar de un cohete, un petardo. Un petardo, un cohete a punto de explotar, sí, claro. Pero un petardo de estos pequeños, porqueriosos. Importante lo que has dicho de la deuda, porque se ha disparado la deuda, como tú bien has dicho, está en récord según el Banco de España y ha subido al 109% del PIB, pero, ojo, eso es la deuda según el protocolo de déficit excesivo, porque los pasivos totales de las administraciones públicas son más de 2 billones de euros, es decir, casi el 140%. Eso es deuda que se paga y que se debe. A ver quién es el que luego viene y dice que eso no se debe, ¿no? Pero es importante ahí porque, claro, también en esa tendencia Madrid está en la tendencia contraria, es decir, tiene la menor deuda de todas las comunidades autónomas, si no me equivoco, y además está con unos presupuestos que teniendo unos impuestos atractivos, está prácticamente en el control absoluto del déficit, ¿verdad? Bueno, pues precisamente, como tú comentabas, tenemos la deuda más baja de las regiones de régimen común. Es cierto que los de régimen especial tienen incluso más baja, pero es que no juegan con las mismas reglas. Bueno, claro, tienen su propia fiscalidad. Su fiscalidad, ¿no? Y entonces, claro. Pero sí que es cierto que junto con Canarias, que además Canarias tiene especialidades, tenemos la deuda más baja de régimen común, con gran sacrificio por nuestra parte, porque esto supone un control todos los años para que el déficit no se desvíe, que luego el déficit se convierte en deuda y, por tanto, además nosotros comprometidos con unos presupuestos que fueron unos presupuestos muy expansivos porque lo permitía este año por la recaudación, no nos equivoquemos, fue un momento concreto y lo que ha ocurrido es que nosotros tenemos claro que son presupuestos en equilibrio presupuestario, con déficit cero, porque es que hay algo que se les está olvidando a estos señores del gobierno central, que es que las reglas fiscales
han vuelto a operar Eso y es. que tenemos que cumplir las reglas fiscales y que ya nos han dicho que como España tiene una deuda superior al 60% y tan superior, pues nosotros vamos a tener que hacer un ajuste nosotros, cuando digo nosotros, España va a tener que hacer un ajuste muy grande y eso va a suponer una reducción de varios puntos del PIB que veremos cómo lo hacen. Lo que pasa es que como ellos están todavía en otro mundo pensando que pueden gastar y que pueden contentar a todo el independentismo, pues veremos. La clave está probablemente es que estamos con elecciones europeas y entonces Europa está otra cosa y si en Europa alguno tendrá más problemas que España, pero lo cierto es que si volvemos a las reglas fiscales, España va a tener que hacer un duro ajuste que va a ser importante y que va a costar varios puntos del PIB. Claro, ahí el gobierno se está escudando en que Francia también está incumpliendo, entonces se pone detrás de los que, como los malos estudiantes, se pone detrás de los que también suspenden para no cumplir con las reglas, ¿verdad? Pero a mí me parece importante lo que has dicho ahí, porque se ha hecho viral el comentario de Puigdemont, ¿no?, que decía que Cataluña paga la fiesta de los madrileños, que me parece una aberración, pero además de ser empíricamente falso, me parece una aberración cuando, como comentabas, Madrid es la comunidad que más aporta a la caja común. ¿Cómo se puede decir una cosa a mí, como todos están jugando a la fiesta de hacerle el caldo gordo al independentismo, pues tenemos que aguantar hasta estas tonterías que no tienen además ningún dato económico que los respalde. Ninguno, porque es increíble. Es increíble. Para empezar, nosotros somos los que más aportamos al sistema común y además Madrid está orgulloso. Eso porque es importante. Nosotros no tenemos claro que si a Madrid le va bien, a España le va bien y que somos un único país, que es algo que debería volver a primar en las mentes de todos los españoles, que somos un único país. Pero es que somos hay tal diferencia. Nosotros al sistema común, al régimen de financiación de servicios públicos esenciales, aportamos el 71%, mientras que Cataluña aporta el 23%. Es decir, la diferencia es triple. El triple. Y luego un 5% pequeñito que aporta Baleares. Cuando ellos dicen que son los que más aportan, es absolutamente mentira. Pero si miramos el gasto, tampoco. En el gasto hay una diferencia brutal. Nosotros gastamos un 19% menos cuando ingresamos mucho más. Es más, nosotros somos la región que más ingresamos y sin embargo que menos recibimos en términos de gasto. Esto es una verdadera... Bueno, pero también es como son las normas de la financiación autonómica. Y en cambio estos están con esta historieta ya antigua de España nos roba. ¿Qué España nos roba? Cataluña nos roba. O sea, yo lo digo claramente. Lo que quiere con toda esta fiesta del independentismo es que le paguemos la condonación, que condonar no es perdonar, es simplemente es trasladar la deuda, y encima quieren quedarse con un cupo que no tienen, que históricamente no existe, y que lo que quieren es que les cedan a ellos todos los impuestos, pero eso sí, en seguridad social y en pensiones no, porque ahí no les interesa. Exacto. Son unos sinvergüenzas. Es mucha cara. Es ser independentista para gastar, pero no nacionalista, sino centralista total para ingresar. Porque además juegan al suma cero. Ellos dicen, oiga, es que en Madrid tienen impuestos más atractivos, lo que tienen que hacer es subirle los impuestos a los madrileños en vez de bajarlos ellos, que tienen la peor ejecución de gasto público y la peor, desde luego, la peor gestión en cuanto a la deuda pública también. Me interesa lo que comentabas del entorno de crecimiento, porque en Madrid hablabas de atraer talento. En Madrid lo que se ha hecho es un esfuerzo muy importante para reducir todas las trabas burocráticas que sufren las empresas para atraer talento. ¿Cuáles son los principales factores que tú pondrías, digamos, como elementos esenciales de la política madrileña? Yo pondría lo que hablábamos antes de la seguridad jurídica institucional. Pero ¿en qué se basa eso? ¿Cómo se articula? Pues se articula, por ejemplo, a través de instrumentos muy concretos, como es la línea de hiperregulación que tenemos, que es que cualquier ciudadano, cualquier empresa nos puede decir, oiga, yo tengo una traba burocrática, una ley no solo ley, cualquier regulación que me obstaculiza en toda mi actividad económica, por favor revísenla y vean si puede ser eliminada.
Bueno, lleva establecido 3 años. En 3 años hemos modificado 343 normas que o bien han sido eliminadas o bien han sido reducidas. Y eso las empresas, los inversores lo agradecen enormemente. Por otra parte, la ley de mercado abierto. La ley de mercado abierto, si realmente nos creemos que esto es un país y que no son 17 comunidades autónomas, ha sido muy sencillo. Nuestra presidenta dijo, oiga, cualquiera que tenga una licencia para operar en cualquiera de las comunidades autónomas y que ya se la hayan concedido, a mí me sirve para que pueda operar en Madrid y que no tenga que volver a obtener una licencia. Eso es fundamental, eso es quitar trabas y quitar obstáculos que la inversión agradece un montón. Ahora necesitamos que el resto de las comunidades autónomas también se anime y haga lo mismo. Claro. Si a eso le unimos todas las herramientas que tenemos para acelerar las inversiones, una cuestión muy importante, lo sabemos los economistas, es la certidumbre y el tiempo. El tiempo, si cualquier proyecto, por ejemplo, que suponga más de 10.000 trabajadores o más de 10 millones de euros, le aceleramos los procesos, le intentamos que los procesos se reduzcan a la mitad, pues lo que conseguimos es que esa inversión venga a Madrid. De hecho, claro, Madrid, en los últimos, desde el 2019, hemos atraído a más del 60% de la inversión extranjera. Claro. Pero ¿qué es lo que nos ocurre? Que querríamos atraer a muchísima más, claro. Pero el gobierno central nos pone obstáculos con sus costes salariales, con sus impuestos y demás, que hacen que la inversión se vaya donde el capital se encuentra más a gusto. Eso es, y la inseguridad jurídica, porque claro, tú hablabas de la importancia de la certidumbre. Las empresas que vienen a Madrid saben que tienen 20 años de certidumbre ya claro de cuál es la política, no se van a llevar sustos, mientras en el gobierno de España es la improvisación constante, etcétera, etcétera. Me gustaría finalizar hablando del empleo, porque los datos de empleo han sido muy buenos, y una de las cosas que suele decir el gobierno es que ustedes defienden los datos de empleo en Madrid y se quejan de los datos de empleo en España diciendo que están maquillados. Hombre, es que la realidad de Madrid es que tiene la menor diferencia de todas las comunidades autónomas entre la tasa de paro real, la del paro efectivo, y la tasa de paro oficial. Eso también es importante. Hombre, yo creo que es que debemos estar muy orgullosos porque, claro, esa certidumbre, que las cosas pasen, nos han convertido en la región refugio, en la región de oportunidades. Todas las personas que quieren emprender un negocio, que quieren trabajar, se vienen a Madrid. Estamos viendo un flujo de crecimiento de población activa que es brutal. Y a la vez que esa población activa crece, lo curioso es que la tasa de paro no deja de disminuir, lo cual claro, es la clave, ¿no? Estás creando realmente empleo. Tenemos una tasa del 9,3%, mucho más baja que la nacional, e incluso yo estoy muy satisfecha porque en los últimos meses la tasa de desempleo juvenil está bajando sustancialmente. Todavía tenemos unas tasas muy elevadas que no estamos ni mucho menos satisfechos, pero es que entre la tasa de empleo juvenil que tenemos en Madrid de un 18% a la que hay en la media española de un 27% hay mucha diferencia. Y lo que comentabas tú antes es muy importante porque nos dicen, cuando les interesan los datos los utilizan, pero luego se quejan de que no hay claridad por los fijos discontinuos. No, es que en nuestro caso, afortunadamente, por lo que tú decías, porque hay la menor diferencia entre lo que es la tasa de paro efectiva y la tasa de paro que ellos muestran a través de, o que se muestra a través de las estadísticas, afortunadamente es que dentro de esa nueva figura que han creado para volvernos locos, que son los fijos discontinuos, tenemos muy pocos inactivos, por tanto claro, tenemos muy pocas personas de esas que no sabemos si están en su casa, que no reciben una prestación por desempleo y esperando a que les llamen. Y en el resto de España esos números son mucho más grandes. Por eso le hemos pedido a la ministra Yolanda Díez que nos dé la información, porque sería la forma de tener las cosas claras. Claro. Pero claro, no te los va a dar porque claro, a ver cómo te va a sacar la evidencia de que en el año 2019 había 3.450.000 parados en tasa de paro, en paro efectivo, y sigue habiendo 3.450.000 parados en paro efectivo. Lo único que ha pasado es que han cambiado una figura. La nomenclatura. Eso es, claro. Y la diferencia, y ahí es que es muy espectacular precisamente lo que estábamos comentando, cómo la diferencia entre el paro efectivo y el paro oficial en Madrid es muy pequeña, y la más pequeña de todas las comunidades autónomas de España. Rocío, qué gusto que hayas venido, nos podríamos pasar una hora charlando. Sí, la verdad es que se me hace corto y tendríamos que hablar de muchas más cuestiones económicas que hacen que
Madrid vaya como vaya y que seamos el primer motor de la economía de toda España, que es algo que no siempre ocurrió, que es algo también que tenemos que recordar. Nuestros resultados económicos no son fruto de la capitalidad, llevamos siendo capital desde Felipe II. Eso es muy importante, porque Madrid, es que el motor de España era Cataluña. Ellos con sus políticas han destruido que Cataluña fuese el motor de crecimiento de España, y Madrid ha pasado a serlo en esos 20 años que estamos hablando. Es que yo, cuando me vine de Inglaterra por primera vez a vivir con mis padres a Madrid, Madrid no era el motor de nada y era la capital igual. Éramos el poblachón y sin embargo... De motor nada. De hecho, te voy a contar una anécdota. Cuando mis padres nos dijeron que íbamos a venir a España, yo dije, ¿a Barcelona? No, a Madrid. ¿A Madrid? ¿Sabes? Y fíjate de aquella percepción de un chaval, ¿no? Cómo ha cambiado la cosa. Mucho cuidado con eso de la capitalidad como factor único. Mentira. Ahora, a los que nos gusta la economía y esto, a mí es el claro ejemplo, son ejemplos de libro que diríamos que políticas económicas diferentes tienen resultados diferentes. Absolutamente. Y por eso nos hemos convertido en el motor de toda España. Absolutamente. Las políticas, mis queridos amigos, hacen la diferencia. Las políticas hacen la diferencia. Y si no fuera por la Comunidad de Madrid, no quiero ni pensar cómo estaría la economía española, y la economía de Madrid iría mucho mejor si no fuese porque en el gobierno central se están tomando las medidas equivocadas e introduciendo la inseguridad jurídica. Mil gracias, Rocío.